De regreso aquí en Foco Político con Carlos del Pozo a través de Ahora TV, Canal 13, en este domingo por la tarde. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, @Foco Político TV, para que tengas acceso a todo nuestro contenido. La política siempre es la parte esencial de este espacio. Nosotros vamos a pasar revista a ver cómo andan algunos movimientos. Tenemos aquí en esta tarde la visita del licenciado Cristian Ceballos, quien es miembro, presidente de ALEDA. ¿Qué es ALEDA? Vamos a conocer qué significado tienen esas siglas y cuál es su principal actividad dentro del Partido Revolucionario Moderno. Buenas tardes, licenciado, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Carlos. Para mí es un honor estar en tu programa y es una forma de ponernos en contacto Qué bueno, con qué la bueno. ciudadanía y el pueblo. Qué bueno. Háblenos un poco entonces de qué se trata ALEDA. ¿Esto es un movimiento? ¿Es una fundación? ¿Cuáles son las actividades que realiza? Sí, ALEDA es el movimiento, uno de ellos, que coordina la parte externa de la campaña de David Collado. Ok. Sí, como tú entenderás, hay segmentos de la población que no le gusta vincularse directamente Con el a partido. los partidos políticos y eso. Y nosotros hemos logrado en ese segmento mucha ascendencia por la naturaleza del trabajo que realizamos, tanto profesional, institucional, eh, y nos permite llegar, trabajar en esos sectores y fortalecer de esa manera eh, las aspiraciones del licenciado David Collado. Quiero decir que el ingeniero Otto Ricit es el coordinador nacional de ese proyecto. El señor Alex Ramírez la parte ejecutiva, el armador, y está desarrollando un trabajo extraordinario. Ustedes tienen un material ahí que en gran medida Sí. recoge parte de lo que fue un evento reciente que se hizo y hay un gran entusiasmo. Hay mucha energía, pudiera decir, sobre lo que representa David Collado, que es un candidato eh, limpio, podemos decir así, un hombre con una trayectoria impecable, fue diputado, fue alcalde, actual ministro de Turismo, y en todas esas funciones, posiciones que él le ha tocado desempeñar, Carlos, el rendimiento, las mediciones, cuando tú evalúas, son óptimas. Entonces, para dirigir un país, no es que usted amanezca con la idea, el sueño de querer ser presidente. Entonces, usted tiene que tener un background y un antecedente. Y en el caso de David Collado lo tiene. Y tiene un gran arraigo en lo que es diferentes sectores, pero sobre todo la juventud y las mujeres, que son sectores determinantes para un partido poder ganar unas elecciones. Y quiero decirte que hay un gran entusiasmo en ese movimiento. Yo por mi parte soy subcoordinador general del mismo y estamos trabajando arduamente para fortalecer esa estructura y hacer un aporte significativo a lo que será la victoria inequívoca de David Collado. Vamos a reforzar el nombre. Entonces, ALEDA, ¿qué es lo que significa el nombre del movimiento? Alianza externa con David. Ok, ok. ¿Y ustedes tienen presencia nacional? ¿Solamente están en la capital? ¿Dónde están ustedes operando? No, el movimiento tiene presencia nacional, claro Ok. que sí. Ha estado trabajando en la estructuración de los equipos nacionales y los resultados son sumamente positivos. Sí, hay un gran entusiasmo cuando uno conversa con las personas, le dice la naturaleza, para qué fines. Y una ventaja también, yo diría que hay figuras y hay candidatos, Carlos, que se ponen de moda. Hay candidatos que quizás tú tienes que durar mucho tiempo para convencer a una persona, Sí. para apoyar, pero en el caso de David, cuando tú te acercas es fácil vender el producto. Y en esa labor estamos, en la labor de estructuración, de crecimiento, de tocar cada punto de la geografía nacional para hacer un aporte importante a lo que será primero la victoria interna en el Partido Revolucionario Moderno. Deberemos
someternos a una convención interna en octubre del próximo año, pero posteriormente, ya siendo candidato, hay que enfrentarse a los candidatos de los otros partidos. Y nosotros tenemos definitivamente la mejor carta de triunfo para esos eventos. Hay un hecho que no tiene discusión. Bueno, la mayoría de las encuestas que han salido, inclusive la más reciente del grupo ACD Media, está posicionando y está diciendo que David Collado sigue siendo puntero dentro de las preferencias del Partido Revolucionario Moderno. Sin embargo, al mismo tiempo existe la percepción, y quisiera que usted me aclarara eso, de que David Collado es una figura distante, de que no tiene fortaleza a nivel de las estructuras del PRM. Sobre ese particular, ¿qué usted me puede decir? Mira, Carlos, yo vengo de ser, el perfil que enviamos, un dirigente primero del Partido Revolucionario Dominicano, donde fui vicepresidente nacional de la Juventud, fui consultor jurídico de ese mismo estamento y también miembro del Comité Ejecutivo Nacional. De ahí pasamos al Partido Revolucionario Moderno. Primero éramos a lo interno corriente mayoritaria. Y siendo corriente mayoritaria es bueno destacar que tuvimos que afrontar una lucha interna muy fuerte. Intervinieron 32 sentencias del Tribunal Superior Electoral en desmedro del sector mayoritario en ese momento del PRD, razón que no le quedó más salida, no hubo más salida que formar el PRM, que en ese momento parecía una odisea. Un partido nuevo, la gente tiene poca fe, estaba atado, podríamos decir así, a lo que eran los símbolos, el hacho, esa historia, pero llega un momento que usted tiene que, obviamente, tomar una decisión y se tomó. Y en la primera inmersión del PRM nos colocamos como la segunda fuerza política del país, pero luego en las próximas elecciones el PRM decide acceder al poder. Estoy motivando eso para ir directamente a responder a tu pregunta. Cada ser humano, cada persona tiene una personalidad. La tuya no es la mía, no es la de otra persona. Y eso es un tema que es innato de la persona. Ahora bien, cuando usted lo mide en lo que es sus aportes, en lo que es su contribución a la sociedad, en los estamentos donde ha estado, en el caso de David Collado, es positivo. Y eso, quizás yo diría que esas cosas que se pueden decir, esa campaña no van a calar, porque las personas que hemos tratado a David, definitivamente sabemos el tipo de persona que es, una persona humana, cercana, pero obviamente una persona exigente, muy competente, con los métodos, con las tareas, y así lo ha demostrado en las instituciones donde le ha tocado dirigir, que no ha habido un solo escándalo, ni en su gestión como diputado, donde le tocó encabezar la Comisión de Turismo, posteriormente como alcalde del distrito. Podemos decir que desarrolló una gestión modelo validada por organismos internacionales, y actualmente los resultados de su gestión como ministro de Turismo están ahí. Entonces, para nosotros lo importante es todos esos atributos que tiene David. Lo demás son detalles simples que no aportan nada a lo que es un proyecto de poder y de nación, que es en eso que estamos, que hasta el momento vamos muy bien. Sí. Y hablando de la estructura, entonces, a nivel de la estructura del PRM, ¿cómo está la presencia de David? ¿Cuántos alcaldes, cuántos regidores, cuántos diputados, cuántos senadores lo apoyan? Yo hablaba en estos días con el señor Pedro Richardson, que es de lo que le toca manejar esa parte. Y los datos que me daban realmente son extraordinarios. ¿Lo puede compartir? ¿Los datos? Bueno, en los próximos días hay cosas que son estratégicas. Uno no debe, pero se van a producir eventos contundentes que van a demostrar la fortaleza tanto a nivel de senadores, diputados, alcaldes. No es como se ha
querido vender que el asunto está por otro lado. Eso, los alcaldes favorecen mayoritariamente, David. Y esos eventos se van a hacer por provincia o Provincia por por provincia. Yo regiones. me comprometo Sí, a venir aquí nuevamente, obviamente, si usted me lo pide, claro, claro. con un resumen de esos eventos que se van a hacer para que se vea. Se pueda conocer. Sí, se pueda conocer y confirmar lo que estamos diciendo aquí. Y Sí, con la correlación de fuerzas hacia lo interno del PRM, ¿qué usted cree que va a pasar en esa convención de octubre del año que viene? Porque, vuelvo y les repito, o sea, la percepción que hay y el equipo de David Collado no se ha ocupado de desmontar esa percepción que se ha creado de que realmente a nivel de la estructura tienen debilidades, de que Carolina Mejía, Hipólito Mejía tienen mayor fortaleza, que Wellington Arnaud también tiene bastante fortaleza dentro del PRM. Yo quiero que usted me diga si ustedes han tenido esa misma información y qué es lo que ha pasado, que no han salido, por lo menos a dar su versión. sí. Me permite motivarte. Claro, la claro, respuesta. claro, Ok. claro. Mira, a mí me tocó, yo ingreso al Partido Revolucionario Dominicano a través de Milagro Ortiz Bosch, que yo diría después del doctor Peña Gómez, Sí, la figura que más admiro en la política del país. En ese momento, en las elecciones del 2000, la convención se celebró en el final del 98, 99. Y los datos que se daban, inclusive Fello Subelví era alcalde del distrito, tenía aparentemente todas las estructuras y había un proceso parecido al que en términos mediáticos uno ve que se quiere manejar ahora, pero no es así. Los que estamos adentro ok. sabemos que no es así. Y algo sobre todo, si tú observas a David Collado, sus intervenciones, sus declaraciones son muy prudentes y muy medidas. Porque en el Partido Revolucionario Moderno no se trata de derrotar a nadie. Ya. Al final somos como una familia y tendremos que salir de la mano a hacer la campaña. Entonces tú no puedes lesionar y ofender a un aspirante para luego en las elecciones. Y él está claro eso. David ha sido como un hijo para el presidente Hipólito Mejía. Sí. Carolina y él han sido hermanos. Bueno. Entonces, una aspiración así no lo puede dividir. Tenemos Sí. que ir a un contacto de publicidad, pero ya regresamos para continuar con esta interesante conversación que estamos teniendo con Cristian Ceballos. Así que siga con nosotros aquí en Foco Político. Continuamos aquí en Foco Político con Carlos del Pozo a través de Ahora TV, Canal 3. Estamos conversando con Cristian Ceballos, subsecretario, ¿verdad?, del movimiento, Su su director director general del movimiento ALEDA. Quisiéramos entonces analizar un poco cómo ustedes ven la perspectiva política del país, la perspectiva electoral de cara al 2028. Vemos que la oposición, cuando uno evalúa las encuestas de manera individual, pues aparecen aparecen por encima del PRM, pero de manera individual todavía están muy lejos del PRM. Entonces, ¿qué escenario usted vislumbra para el 2028? ¿Cree que habrá segunda vuelta? No. Mira, uno tiene que prepararse para los dos escenarios, una primera y una segunda. Pero definido ya un proceso interno en el partido, en un partido, pesa mucho la calidad y la condición del candidato. Hay un porcentaje que lo aporta el partido, pero hay otro porcentaje que lo aporta el candidato. Y se aporta con un voto que es pendular, que no es de un partido, que se mueve en función de la simpatía, podríamos decir, del interés. Entonces, por eso es tan importante el segmento clase media, jóvenes, mujeres y sobre todo la clase más humilde, que es, yo diría, en gran medida que decide los procesos electorales. Cuando un partido pasa más de 8 años, pudiéramos decir, en el poder, se produce un desgaste, Carlos, natural. Y eso uno no lo puede esconder por múltiples razones.
yo diría que cada presidente tiene el interés de hacer lo mejor, el mejor gobierno. Obviamente, algunas veces se dan condiciones internas y condiciones exógenas, internacionales, que gravitan en lo que es la economía, en lo que es la situación de un país, y en el caso nuestro, de manera específica, República Dominicana, y toda esa variable hay que saberla manejar. Pero en el caso del Partido Revolucionario Moderno y del presidente Luis Abinader, yo diría, y es una crítica que pudiera tener interna, que hemos sido muy tímidos y muy cautos en promover lo que ha sido la enorme inversión que ha hecho el presidente Luis Abinader y el gobierno en toda la geografía nacional. Desde el plano, yo diría, uno de sus mayores aportes es el tema institucional. Todo el mundo sabe que el presidente Luis Abinader goza de números sumamente elevados. Pudo haber hecho lo que hacían la mayoría de los presidentes, reformar una constitución para... Y no tan solo que se realizó una reforma constitucional, sino que se establecieron unos candados para evitar que cualquier presidente venga. ¿Tú no crees, Ceballos, que esa decisión del presidente Abinader tomada en un momento de efervescencia por el triunfo de su segundo mandato tiene o puede poner en riesgo la continuidad del PRM en el poder? No, al contrario, yo creo que, porque es que usted tiene que verse no en el momento, sino a futuro. Y la persona dice una cosa cuando están en la oposición, pero cuando están en el gobierno actúan de forma diferente. Yo conozco un poco al presidente y quiero decir que a mí me tocó en los inicios del equipo del presidente Luis Abinader trabajar, organizar lo que fue su estructura de abogados en todo el país. Sí. Y sé cómo piensa y sé que es un hombre firme de palabra. Entonces, en términos institucionales, la República necesita realmente de gente que venga a hacer aporte y que empeñe su palabra y que lo que diga hoy sea lo mismo que haga mañana cuando llegue al poder, no que le pique el gusanillo de la reelección y bateo y corrido arranque con un proyecto reeleccionista como nos tocó en un momento que definitivamente nos llevó a la derrota. Y eso, para lo que es el Partido Revolucionario Moderno, para lo que son sus candidatos, es un insumo, es un valor, yo diría que está ahí institucional. Y tenemos el tema también del Ministerio Público. El presidente Luis Abinader no ha tocado el Ministerio Público de la República Dominicana, lo ha dejado prácticamente intacto con ligeros cambios que hicieron, pero con figuras que tienen un peso, como es. Jenny Berenice no se le conoce una militancia a favor del PRM, no se la conozco de otro partido tampoco. Entonces, te dice a ti, igual que doña Miriam Germán, a que ella le tocó suceder, cuál es la visión del país en términos de desarrollo institucional, y así lo ha estado haciendo en diferentes órdenes. Entonces, yo pienso que eso es una garantía como ciudadanos, como dominicanos, que tenemos con un hombre que realmente ha roto los parámetros y ha hecho cosas que ningún otro presidente en términos institucionales había hecho. ¿Tú ves riesgos de que pueda ocurrir una división en el PRM? Te lo pregunto por el hecho de que en la última actividad en donde participó tanto el presidente de la República, participó la secretaria general del partido, Carolina Mejía, habló también de Lina Ascensión. En esa actividad el discurso básicamente se trató de convocar a la unidad partidaria. Y entonces uno desde afuera dice, bueno, si se está convocando a la unidad partidaria, no es porque el partido esté unido y esté fuerte esa unidad, sino que algo están percibiendo ellos de que el partido puede ponerse en riesgo. ¿Tú crees que realmente una victoria de David Collado o una victoria de Carolina Mejía o una victoria de Wellington Arnaud no pudiera generar un ambiente de división dentro de ese partido? Mira, para el Partido Revolucionario Moderno lo importante es celebrar un proceso interno con reglas claras. Y yo no tengo la menor duda que así será, porque inclusive los procesos internos de los partidos ya son regenteados y monitoreados
por la Junta Central Electoral. Agotado ese proceso, no tengo la menor duda que el Partido Revolucionario Moderno va a salir unificado y unido. Ahora bien, es una competencia, es una lucha interna en donde los ánimos se caldean, se dicen cosas, pero al final lo importante es la visión que se tiene. Y no sé si viste la declaración de Carolina en ese evento, sí, la última declaración, que realmente yo aprovecho para felicitarle, donde ella hablaba en ese orden y decía que la unidad del Partido Revolucionario Moderno está garantizada, siendo ella básicamente yo diría la segunda figura en términos de lo que dicen los muestreos de las aspiraciones internas del PRM. Es ella y David, entre ellos que se debate la simpatía, y dada esa declaración usted le dice a uno y le dice a la militancia del PRM, sí, que realmente no hay mayores riesgos de división y que nosotros vamos a salir a la calle unificado con el candidato que el partido escoja, que no tengo la menor duda que será David Collado, a ganar nuevamente las elecciones. Pues éxito y muchas gracias, Cristian Ceballos. Brevemente, en 30 segundos, los que se interesen en pertenecer a ALEDA, ¿dónde se pueden poner en contacto y a través de qué vía lo pueden hacer? Sí, hay una página en el internet donde podemos accesar a todo el que esté interesado en acceder al movimiento. Y nada, agradecerte a ti, Carlos, el espacio. Honestamente me siento muy bien y valoro, y al mismo tiempo felicito la decencia con que te manejas, el nivel que tienes, y eso es mi segunda carrera, es esa, la comunicación. Qué bueno, qué bueno. Y la usamos precisamente para eso, para aportar y educar. Y yo pienso que este programa, en ese sentido, cumple con esa misión. Muchas gracias. Sí, gracias a ti. Licenciado Cristian Ceballos, abogado, también subsecretario general del movimiento ALEDA, apoya la corriente de David Collado dentro del PRM, ha estado con nosotros. Vamos a otro contacto de publicidad, pero todavía nos queda mucho más contenido.